Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es viernes 28 de mayo del 2021 e iniciamos un nuevo programa. Sean todos bienvenidos. Como siempre, contamos con la presencia de Michael Chalá, Amanta Serrano, Michelle Rivadeneira y mi persona Pamela Utreras. Estaremos acompañándolos en este espacio que fue creado para ustedes con los mejores contenidos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos días amigos, sean bienvenidos a nuestro programa. Iniciamos el día con actitud positiva y recargados de energía. Vamos a empezar gracias a ustedes que siempre nos acompañan y se encuentran en sintonía con nosotros. Hola Pame, hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien. Esta mañana está muy soleada y llena de energía para seguir con nuestro programa y hablando de temáticas que serán de interés de nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal chicos? Así es amigos, por esta razón en esta mañana hablaremos sobre una temática bastante delicada que lamentablemente no es muy tratada y abordada. A causa de la pandemia, en esta situación ha ido empeorando. Con el pasar del tiempo nos referimos a la alta tasa de pobreza registrada en nuestro país. Por supuesto, Michael, hablaremos sobre las cifras de pobreza registradas aquí en nuestro país y unas pequeñas estadísticas que nos proporcionarán información relevante. Sí amigos, además de eso, también les contaremos cuál es el sector más afectado por la pobreza a causa de la pandemia, del COVID-19. Todo esto en nuestro programa Voz en Sintonía. Quédense con nosotros. Bien dicho muchachos, la pobreza en el Ecuador creció durante el año 2020 más de 7 puntos porcentuales, pasando así el 25% a finales del año 2019 y pudo alcanzar el 32.4% en el último diciembre, es decir, en el 2020. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la INEC, la mayor parte de personas en desempleo oculto podrían ser desalentadoras. Es nada más y nada menos que el 84.5% de los desempleados no cree poder encontrar un trabajo o piensa que no le van a dar uno. Las mujeres han sido las más golpeadas por esta crisis. Entre mayo y junio, la tasa de desempleo se ubicó en 15.7% para las mujeres y el 11.6% para los hombres. Es así, amigos, que la pobreza ha aumentado en estos últimos tiempos. Esto se debe por los ingresos que se venían reduciendo de a poco en el Ecuador, pero en el 2020 frenó esta tendencia. Hoy se estima que la pobreza afectará a 37.6% de la población. El incremento de personas pobres se explica en la parte de la reducción del ingreso, pero también se debe a que la desigualdad en la distribución del ingreso crecerá en 6%. Samantha, 7.4 millones de hogares sufrieron privaciones de bienes y derechos básicos. Los hogares con niños, niñas y adolescentes son los que más afectados se vieron, pero la UNICEF calcula que es necesaria una inversión del 2.4% del PIB para atender a las necesidades de estas familias. Así es, Michelle, las necesidades de las familias han aumentado a causa de la pandemia del coronavirus. Por esta razón, en el año 2020 presentó una ruptura en cuanto a la lucha, en contra de la pobreza y la desigualdad que vivimos en nuestro país y en las naciones del mundo, principalmente en los países menos desarrollados y de menor ingreso. En esta región se estima que al finalizar este año aproximadamente habrá 45.4 millones más de personas pobres. El total sería más o menos como 230 millones de personas y el 37.3% del total de la población sería pobre, Bien dicho chicas, pero no hay que dejar de lado que la pobreza ya se venía reduciendo de a poco en el Ecuador, pero esta tendencia se frenó en el 2020. Solo entre enero y el 1 de octubre se registraron 598.506 desvinculaciones de trabajo, según el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con los números del INEC, el desempleo pasó de 3.8% en diciembre, solo en diciembre del año pasado, al 13.3% entre mayo y junio del 2020. Es decir, se incrementó 9 puntos porcentuales. Pero ¿a cuántas personas equivale ese porcentaje? Según los datos del INEC, 1.009.000
582 personas se reportaron como desempleados entre mayo y junio de este año. Es decir, 698.449 personas perdieron su empleo comparado con diciembre del año pasado. Claro, pero en Ecuador se calcula que 3.1 millones de niños, niñas y adolescentes caerán en pobreza multidimensional al término de este año. Esto significa que sus hogares sufrirán una o más privaciones de educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social por los afectados de la pandemia en el país. De ellos, 6 de cada 10 vivirán en situación de pobreza extrema multidimensional, es decir, experimentarán más privaciones de estos derechos. Así es, amigos, pero también tenemos que tomar en cuenta las zonas rurales, ¿no? Que en este tiempo han sido las más afectadas, casi con el 40.3% de la población del campo, que son las más afectadas. Estas áreas urbanas llega casi al 16.3%, incluye a los que obtienen menos de $47.9 de ingresos y afecta al 8.7% de la población nacional totalmente. Si bien podemos entender que la emergencia sanitaria afecta a toda la población, las familias con niños, niñas y adolescentes son los más golpeados sin duda. El COVID golpeó fuerte al Ecuador. Eso va a hacer que los esfuerzos de los últimos 20 años contra la pobreza se vayan a perder. Pero no solo es el incremento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, sino que a una estructura económica y social que ya estaba en crisis. Se suma la pérdida de cientos de miles de empleos que no se van a poder recuperar. Aproximadamente 500.000 personas más van a necesitar asistencia social permanente del gobierno. La pobreza cada vez es más preocupante, amigos. La línea de pobreza extrema también está creciendo. Según el INE, el 15 de cada 100 ecuatorianos vive con un ingreso de 1.50 al día. Morona, Santiago, Napo, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Bolívar se encuentran en pobreza, mientras que según la pobreza por necesidades básicas, ¿no?, insatisfechas, tenemos a las provincias más pobres como Sucumbíos, Orellana también, Los Ríos, Esmeraldas, Morona, Santiago y también Manabí. Se estima que debido al COVID-19 se reducirá la clase media en alrededor de 1.1 millones de personas. Esto también se da por algunos de los principales efectos que se desprenden de la pobreza, que pueden ser como la desnutrición. En Ecuador existe un alto porcentaje de desnutrición, principalmente en aquellas zonas donde impera la pobreza extrema. La migración también es uno de los problemas de fenómeno social que ha marcado de forma negativa la vida de muchos ecuatorianos. La desintegración familiar también es la consecuencia directa de la pobreza, identificar como una de las más graves en el Ecuador. Aumenta la pobreza y el conjunto de condiciones precarias que lo acompañan. También hubo una contracción en el 2020 que se considera la mayor registrada en 120 años según la CEPAL. Bien. Pero no solamente hablemos de cosas negativas. Para este 2021 se proyecta una recuperación del 3.7%, solamente aplicando una serie de pasos. Serían orientación a futuro del gobierno, nuevos enfoques en la creación de infraestructuras, rápida adopción digital, gestión de deuda pública y políticas monetarias, obviamente, que sean sostenibles, competencias y mercados laborables para la rápida redistribución del talento humano. Eso sí es, Michael, tengamos esperanza de que algún día la pobreza sea mínima en el Ecuador, porque a pesar de que se ha propuesto algunas políticas públicas para disminuir la pobreza, no se debe olvidar que la pobreza es fruto de la mala distribución de la riqueza en el Ecuador. Para poder ejecutar las políticas contra la pobreza, hay que primero tener presente que no es solo un inconveniente que se ha arraigado desde anteriores gobiernos, sino que también es un problema de la sociedad. Para ello hay que tomar conciencia y dejar de ser materialistas para tener equidad en la distribución de la riqueza. Caso contrario, por más políticas que se propongan para combatir la pobreza, no va a dar resultado. Es decir, la pobreza no se reduce y mucho menos se va a erradicar. Queridos radioescuchas, debemos encaminar una reactivación económica que busque el crecimiento inclusivo y equitativo,
para mitigar y revertir los efectos de la pandemia. Bueno amigos, llegamos al final del programa. Esperamos que este tema haya sido de su interés y toda la información que acabamos de compartir con ustedes sea de gran utilidad. Gracias por sintonizarse con nosotros. Les esperamos el día de mañana en un nuevo programa de Su Voz en Sintonía, con muchos temas de interés social. Que tengan todos una buena tarde.